Día en Mañanas Blue. Y les contamos a esta hora que las autoridades anunciaron un despliegue especial de tropas del ejército en el cañón de Garrapatas. Ante la alerta temprana emitida por la Defensoría sobre el riesgo inminente, las comunidades de 3 municipios del Valle por el accionar de grupos armados ilegales. Lina Vera. Siguiendo la recomendación de la Defensoría del Pueblo, las autoridades en el Valle del Cauca iniciaron una intervención de la fuerza pública en el centro del departamento, específicamente en el cañón de Garrapatas. Esta zona actualmente está siendo disputada por 3 grupos armados ilegales, el Clan del Golfo, el ELN y la disidencia Jaime Martínez, que en otras zonas del Valle del Cauca, como en Buenaventura, ya han puesto en riesgo la integridad de la población civil, obligando a esas comunidades a permanecer confinadas o desplazarse hacia sectores más oscuros. Las tropas especiales de la Tercera Brigada del Ejército ya están desplegadas por tierra y se cuenta con el apoyo de la Fuerza Aérea para combatir a estas estructuras criminales desde el aire. La gobernadora encargada del Valle, María Cristina Lesmes. Llegó la alerta de la Defensoría, que además involucra a comunidades indígenas. Estamos trabajando en ello. Mientras tanto, las autoridades le piden a la comunidad denunciar cualquier violación a los derechos humanos o actividades sospechosas en esta zona del departamento que podría desencadenar hechos terroristas o ataques en contra de la fuerza pública. 12 del día, 3 minutos. Gracias, Lina. Y seguimos muy atentos de la declaración como testigo del subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Sneider Pinilla, por el proceso que se le sigue contra los congresistas Julio Elías Chagui y Marta Peralta en desarrollo de este escándalo de corrupción. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. A esta hora avanza en la Corte Suprema de Justicia la citación del exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Sneider Pinilla, en el despacho de la magistrada Cristina Lombana en el proceso que sigue contra los congresistas Julio Elías Chagui y Marta Peralta por el escándalo de corrupción al interior de esa entidad. Hace pocos minutos, fuertemente custodiado por dragoneantes del IMPEC, llegó Sneider Pinilla con chaleco y casco, quien llegó a la Corte y no entregó muchas declaraciones, pero sí respondió a la pregunta sobre si va a prender el ventilador en este caso. Perdón. Sneider, qué pena. ¿Va a prender el ventilador? Perdón. Sí. Buenos días. ¿Tiene prueba? 2. Y es que según la Fiscalía, Marta Peralta junto con los exdirectivos Olmedo López y Sneider Pinilla se habrían interesado presuntamente en un contrato por 2.170 millones de pesos para contratar maquinaria para la recuperación de Río Hacha en La Guajira. El contrato se firmó el 25 de octubre de 2023. Y hasta ahora en Bogotá se registra el volcamiento de un tractocamión sobre la avenida La Esperanza con carrera 70 en sentido oriente-occidente, por lo cual hay una congestión vehicular importante en esa zona. Las autoridades ya hacen presencia en el sector. Nicolás Rodríguez. Hola Jennifer, sí, buenas tardes para usted y para los oyentes. Una mañana muy accidentada y con muchos registros de tránsito en Bogotá a esta hora sobre la carrera 70, como usted bien lo decía, en el sentido oriente-occidente, un tractocamión que llevaba una carga, un furgón azul, está volcado sobre el costado de esta vía en uno de los separadores centrales de la avenida La Esperanza, por lo cual hay una leve o una gran congestión vehicular sobre esta zona. Sin embargo, el equipo de bomberos, el equipo de la Secretaría de Movilidad y el equipo de tránsito ya están en la zona dándole vía libre a los vehículos que quedaron también represados en este accidente de tránsito que se mantiene en este punto de Bogotá. Nicolás, si usted tiene otra noticia, en este caso política, desde el Consejo de la Capital de Bogotá, el Partido Verde estaría estudiando declararse como partido independiente de la alcaldía de Carlos Fernando Galán por motivos relacionados a la inseguridad que hay en la ciudad y los problemas de espacio público, entre otros asuntos, también por el manejo de basuras. Nicolás. Eslobodan, sí señor, Blue Radio conoció en primicia que el Partido Verde se reunirá mañana para definir el futuro de la bancada verde en el Consejo de la Capital. Según las fuentes nos confirman es que mañana a las 11 de la mañana se va a definir la declaratoria de oposición frente a la alcaldía del alcalde Carlos Fernando Galán por puntos relacionados básicamente por el manejo de la basura, por la extorsión que se presenta en la ciudad, por la inseguridad que todos los días se denuncia en medios de comunicación y por supuesto sobre el manejo de las basuras en la capital, que por cierto recordemos que la directora de la UAS llegaría hasta el próximo 30 de agosto bajo este cargo. Se confirma además que estarían planeándose por lo menos el Partido Liberal y el Partido Cambio Radical también se declararían como oposición, más no se declararían en independencia, más no como en oposición, esto justamente para pedir que se cumpla el plan de gobierno que propuso el alcalde Carlos Fernando Galán en la campaña. Sin embargo, para mañana se conoce que también el Partido Verde publicó la agenda del día y van a declarar 3 puntos. El primero, la oposición de
de bancada sobre la reforma tributaria que en este momento se discute en el Consejo de la Capital, pero hay muchos impedimentos que impiden que además pues se complete la agenda. La segunda es la elección del nuevo vocero de la bancada del Partido Verde y tercero, la discusión y decisión sobre la permanencia como bancada del gobierno frente a la administración del alcalde. Y esto obviamente lo firma Julián David Rodríguez, quien es el vocero de la bancada del partido de la Alianza Verde. Pues de nuevo el tema electoral. Gracias, Nicolás, por esa información. Y como les comentábamos en el programa, el Festival Hip Hop al Parque 2025 en Bogotá recibió más de 67,000 asistentes y según el reporte de las autoridades dejó un balance de 3 comparendos, más de 15 policías heridos y la incautación de miles de elementos no permitidos, incluyendo más de 400 armas blancas, estupefacientes y bebidas alcohólicas. Felipe García. La edición 2025 de Hip Hop al Parque realizada en Bogotá convocó a más de 67,000 personas según el balance oficial entregado por las autoridades. El evento transcurrió con normalidad en su mayoría, aunque el domingo se registraron disturbios en los cuales 16 policías y una gestora del distrito resultaron lesionados. También se impusieron 3 comparendos. En materia operativa, la policía y los equipos de seguridad desplegaron controles de ingreso y registro que permitieron retirar 6,310 elementos que no estaban autorizados para el ingreso al escenario. Entre los más numerosos se encontraron 2,418 encendedores, 563 trilladoras, 307 cueros blond, 532 armas blancas y 167 correas. Las incautaciones también incluyeron 180 cigarrillos, 133 latas de cerveza, 50 medias de aguardiente, 2 cuartos de ron, una botella de absenta y otra de cachaza, además de 2 botellas de whisky y 2 bebidas energéticas. Asimismo, se decomisaron 147 dosis de droga, 106 vapeadores y 43 tarros de pintura. También fueron decomisados 143 perfumes, 26 chapas, 17 tarros plásticos, 2 tarros de boxer, 2 aerosoles y 4 botellas de líquidos sin identificar. Gracias, Felipe. Eso parece el operativo dentro de una cárcel, Jennifer, horrible. Lo que encontraron ayer en ese festival en Bogotá. Y la mesa directiva del Senado declaró la falta absoluta por el asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, y ya se procede con su reemplazo. Andrés Carmona. Así es, Lobodan, muy buenas tardes. Se trata de la resolución 029 con fecha del 20 de agosto de 2025, que fue firmada por el presidente del Senado, Lidio García, las vicepresidentas Ana Paola Agudelo y Ana María Castañeda y el secretario general de la corporación, Diego González. Con esta resolución se declara la vacancia absoluta por cuenta del fallecimiento, del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en ese atentado sicarial en el barrio El Golfito, en el Parque El Golfito, en el sector de Modelia. Ya con esta resolución se procede, según el artículo 134 de la Constitución, como causal de falta absoluta que lleva a lugar a reemplazo, con lo que el Consejo Nacional Electoral ya expidió la certificación de que quien sigue en la lista es María Angélica Guerra López. La dirigente política de la costa asumiría el día de mañana, se posesionaría el día de mañana en el recinto de la presidencia del Senado y con eso el Centro Democrático volvería a completar su bancada de 13 senadores. Slobodan. Pues gracias por esa información, Andrés. Más allá de las discusiones entre el alcalde de Medellín y el presidente Petro, defensores de derechos humanos de la población LGBTIQ+ manifestaron que se deben visibilizar las violencias contra ellos. Héctor David Santamaría. La gran preocupación es que de las 52 agresiones físicas o psicológicas reportadas en Colombia contra esta población, 23 ocurrieron en el departamento de Antioquia y según la Policía Metropolitana en Medellín, en lo ocurrido de este 2025 son 12 homicidios de personas de la comunidad LGBTIQ+. Ante esta situación, ya que León Bracamonte, activista de esta población, pidió a los mandatarios regionales no seguir en esos rifirrafes y sumarse para visibilizar estos hechos de violencia. A las autoridades competentes, a la alcaldía de Medellín, a la gobernación de Antioquia, a sumarse a esta iniciativa del presidente Gustavo Petro en alzar esa voz en rechazo frente a estos crímenes de odio. Entre 2024 y 2025 se han atendido más de 1.600 casos y se han hecho 102 encuentros comunitarios para sensibilizar y promover el respeto a la diversidad, según la alcaldía de Medellín. Y de la ciudad de Medellín vamos a la ciudad de Bucaramanga porque el Ministerio de Ambiente apeló a la reciente sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que declaró, recordemos, al páramo de Santurbán como sujeto de derechos. Javier Rodríguez.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible apeló a la reciente sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que declaró el páramo de Santurbán como sujeto de derechos con el objetivo de garantizar que las órdenes judiciales sean claras, viables y efectivas en la protección de este ecosistema estratégico en el oriente del país. Así lo dio a conocer la ministra encargada, Irene Vélez Torres. No nos oponemos al fallo, por el contrario, lo que buscamos es asegurar que sus órdenes se puedan cumplir de manera clara, viable y efectiva, que hay que lograr una mayor claridad jurídica y que esto es necesario para que el fallo pueda ser materializado. El Ministerio de Ambiente también le planteó al Tribunal Administrativo de Santander una articulación con los planes de ordenamiento y manejo de cuencas del área protegida y la zona de reserva natural del páramo de Santurbán. Y en más noticias, la Agencia Nacional de Tierras entregó a campesinos del Magdalena más de 1.000 hectáreas. La mayoría de estos predios pertenecían a un excongresista condenado por parapolítica, William Agudelo. Entre los predios recuperados está la Hacienda Convención, de 741 hectáreas en Sabanas de San Ángel, que perteneció al excongresista José del Rosario Gamarra Sierra, condenado por vínculos con las autodefensas que operaban en esta zona del departamento del Magdalena. Hoy, esas tierras pasan a 145 familias campesinas que sueñan con sembrar banano, algodón y yuca, en lo que alguna vez fue símbolo del despojo. Patricia Caicedo, asesora de la Dirección General de la ANT, explicó detalles de estas entregas. En menos de 2 días en el Magdalena estamos recuperando 1.000 hectáreas. Son predios, algunos que son baldíos de la nación y otros que eran predios SAE, que tenían también algunos de extinción de dominio y van a ser entregados también para esos beneficiarios. Así como lo precisó Caicedo, en Santa Marta también fueron recuperados predios en Huachaca y Vallaconcha, ocupados ilegalmente por familias de parapolíticos y grupos ilegales. En total son casi 1.000 hectáreas que dejan de estar en manos de mafias y pasan al campesinado como parte de la reforma agraria. Desde Santa Marta, William Agudelo, Blue Radio. Gracias, William. Y vamos ahora al Departamento del Atlántico de indignación por el asesinato de un voluntario de la Defensa Civil colombiana, Ingel de la Rosa. La Policía Metropolitana de Barranquilla está en búsqueda de los asesinos de Jesús María Hernández Romero, un voluntario de la Defensa Civil en el Atlántico al que le dieron una certera puñalada en el pecho con un destornillador para quitarle 40.000 pesos que recién había retirado de un corresponsal bancario. Según los reportes de las autoridades, fueron 2 hombres en una moto los que intentaron robarlo, a lo que la primera reacción de la víctima fue evitarlo y entonces fue atacado. El mayor Néstor Rodríguez, director de la Defensa Civil en el Atlántico, rechazó el caso y pidió pronta captura de los responsables. Con más de 20 años en nuestra institución, un voluntario servicial que siempre tenía una sonrisa en su rostro, que no hacía sino ayudar a su gente y no lo asesinen así. El rechazo total. La víctima había sido trasladada hasta una clínica, pero allí confirmaron que ingresó sin signos vitales. Ahora familiares y amigos están a la espera de la entrega del cuerpo para sus exequias y para los homenajes que le rendirá la Defensa Civil. La noticia internacional. El gobierno del Reino Unido busca reducir drásticamente el número de condenas de prisión de corta duración, esto es, de menos de 12 meses, sustituyéndolas por restricciones comunitarias. Según la ley propuesta, los infractores podrían verse sujetos a la prohibición de asistir a pubs, a eventos musicales y a partidos de fútbol como alternativa al encarcelamiento. Esta estrategia pretende aliviar la sobrepoblación carcelaria, desviando del sistema penal a los infractores menos peligrosos, a la vez que se imponen sanciones significativas que protejan la seguridad pública. Por ejemplo, los tribunales podrían restringir el acceso a locales de ocio nocturno a los condenados por delitos relacionados. Sin embargo, representantes del sector, incluida la Asociación de Industrias Nocturnas, han advertido sobre la viabilidad de aplicar dichas prohibiciones, porque la carga de hacer cumplir las sentencias recaería en ellas. El proyecto de ley forma parte de un proyecto más amplio que prioriza las sentencias comunitarias y busca introducir un modelo de justicia más sostenible y rehabilitadora en el Reino Unido. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Italia, donde se corrió la tercera etapa de la Vuelta a España. Hoy terminó en la ciudad de Jerez con un sorpresivo triunfo de David Gaudu, el francés que superó en la línea al especialista Mats Pedersen, que no pudo con el francés en la línea de meta. El líder Jonas Vingegaard entró en la tercera posición y consiguió bonificación. Santiago Buitrago en el 7º lugar y Egan Bernal en el 8º de la etapa mantuvieron sus posiciones en el top 10 de clasificación general. La Vuelta continúa mañana con el paso de la frontera entre Italia y Francia, 2 premios de segunda categoría en la primera parte del recorrido y un descenso largo para buscar la meta en Boarán serán las especialidades del día. Los colombianos se mantienen activos en la Vuelta a España. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio.
Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia el recinto Vive Claro debido a las quejas de decenas de asistentes tras el concierto de anoche de la banda estadounidense Green Day. En videos grabados por fanáticos en el sector de gradería y posteriormente difundidos en redes sociales, se puede ver cómo la estructura tiembla y se mueve, lo que causó gran temor en los ciudadanos. Ante estas denuncias, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático informó que el concierto terminó con éxito y sin afectaciones para los asistentes ni la estructura. Cabe recordar que al evento asistieron cerca de 35.000 personas, bajo la coordinación de un puesto de mando unificado. De acuerdo con el reporte, el escenario fue evacuado en su totalidad de manera ordenada. Esta y más tendencias en blurradio.com. Llega el mediodía.